Sí, ya está, ahí ya estamos grabando. Entonces, doctor, buenas noches. La audiencia, digámoslo así, es completamente suya. Muchas gracias por su asistencia, por su disponibilidad, doctor Juan Camilo, para esta charla. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Me parecen todos estos espacios que se dan propios autónomos de cada departamento de pediatría y de sus estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, fundamentales para el enriquecimiento de los programas. Entonces, contento de estarlos acompañando esta noche. Gracias. De antemano les pido disculpas por mi voz ronca, pero estoy un poco agripado, pero bueno, trataremos de hacer más amena la charla y pues espero sea de gran provecho para ustedes. Entonces, el tema del que vamos a hablar de hoy es pues, la cefalea en niños, es un abordaje inicial de la cefalea en niños, donde vamos a transcurrir, digamos que por las introducciones, las clasificaciones de la ICH3 con respecto a la cefalea o los síndromes de cefalea en niños. Vamos a hablar específicamente pues, de las más importantes, que es la migraña con y sin aura. Vamos a hablar de sus tratamientos y de sus manejos farmacológicos y no farmacológicos. Y vamos a hablar un poco qué hay de nuevo frente a los tratamientos. La cefalea es un tema que es importantísimo en su abordaje y es importantísimo que tanto pediatras, médicos generales y pues neuropediatras tengamos en el radar porque hace parte de uno de los motivos de consulta más frecuentes en la pediatría. Es una gran causa, una responsabilidad importante documentarlo de adecuada forma para abordarlo de una manera responsable clínicamente y pues para evitar el sobreuso de los servicios de salud. Es importante porque también presenta o es una gran carga de dificultades escalares en la edad pediátrica y pues es importante abordarlo bien pues porque tenemos menos alternativas terapéuticas en la edad pediátrica que en los adultos. Y entonces es importante saber qué vamos a manejar y cómo lo vamos a manejar en la edad pediátrica. Frente a la epidemiología, digamos que tenemos distintos tipos de datos epidemiológicos que nos hablan de la prevalencia de la migraña. Vamos a ver que hay unas diferenciaciones o unas diferencias en edad, en sexo, y podemos ver que aproximadamente hasta un tercio del inicio de la migraña se puede dar en la primera infancia. Vamos a tener distintos tipos de prevalencia, en el cual en mayores de 15 años vamos a tener nuestro mayor pico, que va a ser del 8 al 10%, y de los 3 a los 7 años nuestro menor pico, que va a ser de 1.2 a 3.2%. Generalmente, pues se presenta más en niñas que en niños por encima de los 7 años. Por debajo de los 7 años, las prevalencias son muy similares y pues digamos que acá también entra como un dato importante, pues cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que hacen que estas prevalencias vayan cambiando y pues de que se vayan moviendo con respecto a los diferentes grupos etarios. Dentro de los riesgos que podemos llegar a tener de migraña crónica, pues vamos a tener unos riesgos que están relacionados con la presencia de migraña en la edad pediátrica. Y esos son más que todo factores de riesgo que nos hablan, digamos, de que nos hablan de sedentarismo, de malos hábitos, que pueden llegar a tener la predisposición a tener migraña crónica. Pero recordemos que la migraña y pues digamos que la mayoría de cefaleas que se presentan en la edad pediátrica tienen una conexión muy importante genética que pues hace que yo tenga una predisposición a este y que los cambios medioambientales a los cuales estoy expuesto pues haga que tenga una mayor presentación y tenga un mejor o un menor pronóstico en la resolución de síntomas. Entonces tengo dentro de esos factores de riesgo pues la obesidad, la depresión, un inadecuado manejo de los episodios agudos, el sobreuso de analgésicos es importantísimo para generar que la migraña se vuelva en un proceso crónico, la alta frecuencia de los eventos y el estrés psicológico en los niños pues es importantísimo como factores
de riesgo para una migraña crónica en la edad pediátrica. Vamos a tener distintos factores desencadenantes. Dentro de esos factores desencadenantes, digamos que los más importantes y los que más menciona la literatura, pues son las alteraciones del sueño y las alteraciones psicosociales. Dentro de las alteraciones del sueño, uno de los que más se nombran son la presencia o los antecedentes de los terrores nocturnos que pueden tener una presencia en este grupo de pacientes. Hasta en un 40% de los pacientes también van a coexistir con migraña. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Frente al estrés psicológico, el estrés psicosocial en los pacientes en la edad pediátrica puede llevar a una presentación de hasta el 75,5% de migraña en los pacientes que se ven afectados por un estrés psicosocial. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué ambiente pues están creciendo nuestros niños y cuáles son esos posibles factores de riesgo o desencadenantes que tienen nuestros niños en la edad pediátrica. También dentro de los trastornos de sueño, pero relacionado pues con la higiene del sueño, la falta de horas de sueño también tiene una relación directa como factor desencadenante de la migraña. Y pues se ha demostrado que la inadecuada organización de sueño que lleva a una disminución en las horas activas de sueño, pues tiene una presencia hasta del 69,9% de migraña en ese tipo de ambientes. Es importante también otros trastornos o otras relaciones medioambientales, como es un ambiente caluroso al dormir. Eso genera una relación importante como factor desencadenante, y el uso de videojuegos, que pues es muy frecuente y pues cada vez más denotamos una presencia de abuso de videojuegos y de exposición a pantallas que tienen una relación importante en el desencadenante de migraña en la edad pediátrica. Vamos a tener unas comorbilidades importantes dentro de las cefaleas y las presencias de otras entidades en la edad pediátrica. Nuevamente, la alteración del sueño es causa y comorbilidad, entonces es muy importante tenerla en cuenta. Las disfunciones de la articulación temporomandibular también están muy presentes. La epilepsia es importantísima como una comorbilidad de la migraña, porque cuando estudiamos los mecanismos fisiopatológicos de la migraña nos damos cuenta que comparten muchas cosas de la fisiopatología de la epilepsia. Las conjuntivitis y la rinitis alérgica son importantes causas de cefaleas tensionales y cefaleas secundarias concomitante en los niños. La presencia de obesidad, de anemia, de alteraciones tiroideas y cardiovasculares son importantes causas de comorbilidad en nuestros pacientes. Y como ya dijimos, todos los trastornos psicosociales que nos pueden llevar a trastornos psiquiátricos, llámese trastornos de ansiedad o trastornos de depresión o trastornos mixtos o la presencia de fobias sociales, pues son importantes comorbilidades en los pacientes con cefalea en la edad pediátrica. Uno que es muy importante y que cada vez vemos más porque diagnosticamos más, pues es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como una importante comorbilidad en los pacientes que tienen cefalea en la edad pediátrica. Las claves, pues para todo en la medicina, pues es el adecuado abordaje. Dentro del adecuado abordaje, pues necesitamos tener una historia clínica muy adecuada en la cual tratemos de generar, digamos que el mejor proceso de identificación de los síntomas, de la organización de los síntomas en el tiempo y cómo estos van evolucionando. Cuando nosotros podemos leer de cefalea, sobre todo de migraña, pues nos van a hablar de 3 estados principales de la evolución de la migraña. Pero esto no solamente se da en la migraña, sino en todos los tipos de cefalea, y esa organización en tiempo que nosotros hacemos en nuestra historia clínica nos va a dar o nos va a arrojar, digamos que claves importantes frente a qué tipo de cefalea estamos, porque así están organizados los criterios clínicos que pues agrupan los distintos tipos de síndromes de cefaleas en la edad pediátrica. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nuestros niños pues no van a estar, digamos que, en adecuados para su neurodesarrollo en una explicación exquisita de la semiología de la cefalea. Entonces, es importante preguntar a los padres, a los cuidadores, es importante preguntar qué tanto esto afecta en la asistencia escolar, si han notado exacerbantes y atenuantes, y digamos que hay un detalle muy importante que se han hecho en distintos estudios, y es poner a los niños a dibujar su semiología de cefalea.
Tiene una sensibilidad muy buena, aproximadamente un 93,1 y una especificidad de hasta el 82,7, y tiene un valor predictivo positivo muy alto para diagnosticar migraña por medio de los dibujos en niños. Lo que se hace es darle 2 lápices y un borrador a los niños y se les dice que traten de escribir lo más detalladamente posible cómo es su dolor de cabeza. Entonces ahí vemos ejemplos en la imagen en la cual denotamos la fonofobia, la fotofobia, denotamos las localizaciones, denotamos los fosfenos, determinamos también cada sitio de organización espacial del dolor de cabeza, y pues es una herramienta muy importante para generar unas claves en la historia clínica frente a la presentación de síntomas de la cefalea. Es importante que nosotros preguntemos por cada uno de los síntomas, porque si nosotros no desglosamos la semiología, pues muy frecuentemente se les van a olvidar, o muy posiblemente los niños no los van a tomar como síntomas propios de la cefalea y nos vamos a quedar sin esos síntomas. Entonces es importante siempre recordarles los síntomas, hablarles de la presencia o no de la fonofobia, la fotofobia, de dolor abdominal, de las náuseas, de la sensación rotacional horizontal ilusoria, de las palpitaciones, de algunos síntomas vegetativos. Es importante porque de esa forma pues nos llenamos de síntomas que son característicos de ciertos tipos de cefalea y nos llevan a la organización mental de saber frente a qué cefalea nos estamos encontrando. Entonces, este es un estudio de 254 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con el diagnóstico de cefalea y se organizaron por medio de los síntomas que ellos presentaban, y se dieron cuenta pues cuáles eran los principales síntomas que presentaban estos pacientes. Uno de los principales síntomas que se presentan tanto en menores como en mayores de 12 años son las náuseas. Pero si ustedes no le preguntan directamente a un paciente por las náuseas o lo que consideran náuseas, que eso también es muy importante, porque un niño puede decir, yo me siento mareado, entonces ustedes se llevan la falsa ilusión que puede ser vértigo, pero no, resulta que ese mareo denota más un proceso de náuseas. Entonces es importante desglosar lo que ustedes le están preguntando a los niños. La, la presencia de aumento de la intensidad de la cefalea con o por medio de la actividad física es muy frecuente y es muy importante preguntarlo para, digamos, que hacer un adecuado abordaje de estos pacientes. Frente al examen físico, pues tenemos que hacer un examen físico completo. Recordemos que la cefalea no solamente es cabeza, tenemos que denotar otros síntomas que nos pueden llevar o nos pueden organizar frente a síntomas sistémicos que me hablen, digamos, que esto no es una cefalea primaria, sino es una cefalea secundaria. Recordemos, muy importante, todas las características reumatológicas que llevan a cefaleas. Entonces es importante hacer un examen general adecuado. Tenemos que hacer un adecuado examen de los senos paranasales. Recordemos que todas estas estructuras pueden generar cefalea, y pueden generar una cefalea que puede llegar a ser crónica en pacientes que tengan etiologías relacionadas a inflamaciones de los senos paranasales crónicas. Necesitamos hacer una palpación de cuello, los puntos gatillos es muy importante frente a notar cefaleas por tensión, la inspección de la piel muy importante, y tenemos que hacer un examen neurológico completo, donde tenemos que tratar de revisar la mayor cantidad de datos que me aporten que nuestro sistema neurológico está indemne o tiene alguna alteración específica que me haga decir, oiga, cuidado, tiene una bandera roja porque tiene un examen neurológico anormal. Entonces entramos a las banderas rojas. ¿Y qué son las banderas rojas? Las banderas rojas es cuando debemos preocuparnos. Entonces cuando decimos, oiga, venga, este dolor de cabeza no se está comportando de una forma tan benigna. Entonces, cuando tenemos síntomas sistémicos acompañantes de la cefalea, importantísimo. Cuando tenemos un examen neurológico anormal, pues eso nos habla de una focalización clara, y pues eso es indicación clara de que este paciente pues tiene que pasar por una neuroimagen. Cuando el dolor de inicio es agudo de alta intensidad, debemos también tenerlo muy en cuenta. Cuando la localización es occipital, es muy importante porque en las localizaciones de las cefaleas pediátricas o de la migraña en pediatría, la localización occipital puede ser una de las localizaciones.
no es una de las más frecuentes y las localizaciones occipitales siempre deben hacernos pensar en fosa posterior y por eso la importancia de tener una bandera roja y pues de ayudarnos de una neuroimagen en estos pacientes. Cuando la cefalea se aumenta por cambios posturales o por cambios de valsalva, recordemos que estamos frente a cambios en la presión intracraneal y eso nos habla de una bandera roja muy importante. Cuando el dolor ha sido altamente progresivo en frecuencia y en intensidad, pues es otra bandera roja. Cuando no tenemos antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad, pues también estamos frente a una bandera roja. ¿Por qué? Porque como yo les decía inicialmente, la mayoría de estos síndromes de cefalea primaria van a denotar una característica importante genética o de heredabilidad en los pacientes. Entonces, cuando no tengo una conexión clara del padre o la madre o los hermanos con migraña, pues digamos que no quedo tan tranquilo en clasificarlo inmediatamente con una migraña y en todo paciente por debajo de los 6 años que inicie con un cuadro clínico de cefalea crónica, pues es importante tener en cuenta los, los, los diagnósticos diferenciales. Vamos a tener y vamos a ver que hay unas características temporales en el tiempo que me hablan de las características de los distintos tipos de cefalea. Entonces, cuando yo tengo unos síntomas agudos que suben prontamente, pero como suben, bajan rápidamente, pero se vuelven a presentar en el tiempo, estamos hablando de una cefalea aguda recurrente. Cuando tenemos unos síntomas que están sostenidos en el tiempo, en los cuales hay ciertos picos, en los cuales esa cefalea se aumenta, estamos hablando de una cefalea crónica no progresiva. Cuando comenzamos con una cefalea de una intensidad leve, que progresa moderada y posteriormente en el tiempo se vuelve severa, estamos hablando de una cefalea crónica no progresiva. Y hablamos también de eventos de inicio súbito de alta intensidad que tienen, digamos, un comportamiento sostenido inicialmente. Estamos hablando de una cefalea aguda y tenemos también cefaleas que inician de forma aguda, de alta intensidad, moderada alta intensidad, y se mantienen con esa alta intensidad en los días y estamos hablando de una cefalea diaria de nuevo persistente. Cada uno de estos va a tener ciertos tipos de banderas rojas. Cuando estamos frente a una cefalea crónica progresiva, oiga, tenga cuidado. Igualmente si la tengo aguda o tengo una cefalea diaria de nuevo persistente. Recordemos que estas son, digamos que características que no son las propias de las cefaleas primarias y pues deberíamos tener en cuenta eh, diagnósticos diferenciales en estos tipos de pacientes. Frente a la migraña, pues la migraña es muy importante como un diagnóstico diferencial. En los niños de 5 a 15 años se puede presentar hasta en un 10% de todos estos pacientes. Vamos a tener un patrón que es hereditario multifactorial. Uno de los dos padres puede estar afectado hasta en el 90% de los casos. Por eso es tan importante siempre también preguntar dentro de los antecedentes quién de la familia sufre migraña. Tenemos una relación de 1 a 1 en menores de 7 años y de 3 a 2 mayor en mujeres y menor en hombres por encima de los 7 años. Tenemos ya asociaciones claramente relacionadas con alteraciones genéticas como las que se pueden presentar en los canales de sodio, en el SC1A, que está relacionado con procesos de migraña hemipléjica familiar, que es un tipo de canalopatía, y hasta un cuarto de los pacientes que comienzan con migraña en la edad pediátrica, hacia los 25 años va a estar libre de los eventos de migraña y más de la mitad por encima de los 50 años. Cuando llega un niño y ustedes hacen un diagnóstico de migraña, es importantísimo abordar todo esto porque se los van a preguntar cuando ustedes le dicen a un paciente, mire, esto es un rasgo genético que usted tiene y es como si pues, usted tiene los ojos verdes, es un rasgo genético suyo que lo va a acompañar para toda su vida. Entonces, frente a eso, pues los pacientes van a tener distintas formas o distintas preguntas que es importante aclarar y entonces es importante aclararles que en la mayoría de los casos estos síntomas tienen que comenzar a disminuir, a regularizarse y tienen que disminuir en frecuencia y en intensidad, pues para bajar la ansiedad del diagnóstico. Frente a la migraña, pues vamos a tener distintos tipos de factores desencadenantes. El estrés del colegio, digamos que es muy importante como un factor desencadenante.
Y no solamente por lo estresante que puede llegar a ser el colegio, sino por que estamos en actividad física, en el sol, con ruido, todos gritan, todos corren, pues esos son factores desencadenantes claros. Después de realizar la actividad física o durante la actividad física, es importante tenerlo en cuenta, porque es un factor desencadenante importante. Y ustedes dirán, pero una de las recomendaciones es hacer actividad física. Por eso es tan importante, digamos que relacionar como un factor desencadenante y pues hacer el adecuado diario de migraña para identificar nuestros propios factores desencadenantes. Los golpes, las sacudidas, digamos que pueden ser desencadenantes o iniciadores de cuadros de migraña, y algunos anticonceptivos orales también lo son. En nuestras adolescentes pueden llegar a ser desencadenantes de los eventos de migraña. Entonces vamos a tener unos síndromes clínicos relacionados pues con estas cefaleas, en los cuales vamos a tener la migraña con aura, las migrañas sin aura y los síndromes equivalentes. Entonces vamos a entrar en cuáles son los orígenes del dolor frente a cuando estamos hablando de una cefalea. Y esto es hablando en general de las cefaleas, no única y exclusivamente de la migraña. Vamos a tener unos orígenes del dolor extracraneal, en los cuales tenemos dilatación o estiramiento de las arterias del cuero cabelludo, que generalmente se generan en regiones occipitales. Y eso es lo que generalmente vemos cuando pues, tenemos la presencia de cefaleas tensionales. Entonces, cuando nosotros palpamos los puntos gatillos cervicales, lo que estamos viendo es una relación extracraneal de dolor que lleva a una cefalea. El hueso y el músculo, pues específicamente el músculo, y en el hueso, pues el periósteo de los senos cercanos a los dientes, pues generan inflamación, y esa inflamación puede generar una irradiación de dolor. Los extensores del cuello, los maceteros y la musculatura frontal, por contracciones prolongadas, pueden generar dolores de cabeza. Los músculos extraoculares en pacientes que tienen forias, pues es muy importante porque generan dolores en órbita y frente. Y las raíces cervicales frente a tracción mecánica del cuello o del dorso de la cabeza, pues también son orígenes de dolor en estos pacientes. Frente a los orígenes de dolor intracraneal, pues tenemos los procesos ya más relacionados con los procesos de migraña, en los cuales tenemos procesos de vasodilatación, inflamación, tracción y desplazamiento. Vamos a tener unas redes importantes de transmisión del dolor, que generalmente los más importantes son los relacionados con el nervio trigémino. También tenemos una relación importantísima con los transmitidos por los nervios cervicales. Entonces, entrando en la fisiopatología específica de la migraña, pues hablamos de la teoría trigeminovascular. Para entender la teoría, la migraña es un trastorno que es bastante complejo y que va a involucrar todo el sistema trigeminovascular. Inicialmente les voy a hacer una condensación de lo que es esto y después les voy a dar unos puntos importantes, que es importante entenderlos y no nos vamos a extender en la fisiopatología, pero sí es importante nombrarlos porque a esos puntos o a esas dianas están ahora enfocados los tratamientos. Entonces, vamos a ver que hay unas aferencias periféricas que van a inervar la vasculatura y las meninges, y estas van a contribuir a una sensación del dolor. Vamos a tener también unas aferencias periféricas que van a converger en neuronas del complejo cervical trigeminal y que van a tener aferentes en la médula caudal. También tenemos unas neuronas nocioceptivas que van a ser aferentes y que van a ser de segundo orden. Estas van a ser moduladoras de lo que pasa en dolor de la médula hacia el tálamo. Y por último tenemos unas neuronas de tercer orden desde el tálamo, que van a llevar unas informaciones corticales y se van a proyectar a múltiples áreas corticales y van a generar la sensación de dolor y la propagación de esa onda de despolarización en los procesos de migraña. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener una información sobre vasos venosos arteriales y las meninges, y esta va a estar, digamos que, relacionada importante, pues con la inervación trigeminal. Esa inervación trigeminal, pues nos va a llevar, digamos que a una relación importante con el núcleo trigeminal pontino, con el núcleo trigeminal cervical y con el tracto espinal trigeminal que se extiende de C2 a C3. Entonces, toda esta información nocioceptiva que nosotros traemos de los vasos y de las meninges se va a procesar en el tronco cerebral.
Esa información es importantísima porque ahí lo que hacemos es tener una relación con las neuronas de primer orden del ganglio trigémino y vamos a hacer una sinapsis de segunda orden que las vamos a hacer por medio de relaciones serotoninérgicas. Entonces, toda esta parte cuando se ve afectada, pues se bajan los umbrales de dolor. Al bajarse los umbrales de dolor, la respuesta que yo genero desde el tallo hacia el tálamo, pues se va a exacerbar. Entonces tenemos una hiperactivación del núcleo del RAFE, de la parte dorsal del RAFE, que se encuentra en la unión ponto-mesencefálica, y vamos a ver que hay unas modulaciones aberrantes o alteradas de los procesos serotoninérgicos. Eso hace que se generen unas disminuciones en los umbrales de dolor y esa información del tálamo se propaga hacia la corteza. Y cuando tenemos esa propagación, pues comenzamos a tener una hipoperfusión cerebral que comienza en la región occipital y va a comenzar a ir de posterior a anterior por medio de una velocidad que la llamaron pues la velocidad de despolarización de Leao, que es a una velocidad de 2 a 6, de 2 a 6 milímetros por minuto, y por eso es que vamos a comenzar a tener síntomas progresivos dependiendo pues el grado de despolarización que vamos teniendo. Entonces, frente a todo esto y frente a todos estos procesos fisiopatológicos, desde los vasos hasta el proceso en el tallo, en el tálamo y en la corteza, vamos a tener distintos tipos de sustancias que van a ser importantísimas para entender este proceso. Entonces, una vez entendemos este proceso inicial en el cual hay una alteración por un aumento del calcio intracelular, vamos a tener una hipoperfusión cortical y meningia, una alteración funcional neuronal que va a ir progresando. Esto se debe a, digamos que toda la respuesta del estímulo trigeminal, de la dilatación de las arterias dulares, y vamos a generar un proceso de inflamación neurogénica. Y esto nos va a llevar, digamos que, a actividades importantes en los mecanismos de fisiopatología que es importante entender, en los cuales tenemos, digamos que, relación de la sustancia P, de la neuroquinina, del óxido nítrico y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Todos estos son importantes porque son importantes en las activaciones del núcleo trigémino y en los procesos de inflamación neurogénica. Y a eso va o a eso apunta, digamos que actualmente los tratamientos de la migraña, a esas dianas metabólicas importantes, que es moleculares, que hemos tenido en cuenta, y es importante tener en cuenta esto porque de ahí pues se van a desprender los distintos tipos de tratamientos en el futuro. Vamos a tener unos criterios diagnósticos de migraña, y esos criterios diagnósticos de migraña pues debemos preguntarlos para hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, vamos a saber que la migraña es un dolor de cabeza que es recurrente y se va a manifestar en ataques que generalmente duran de 2 a 72 horas. Previamente se hablaba de la duración de migraña mayor de 4 horas, pero cada vez los criterios en tiempo han hecho que se vaya bajando. Ahorita estamos en 2 horas y muy posiblemente haya un consenso para bajarlo hacia 1 hora. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Las características típicas de la cefalea migrañosa, pues es un dolor unilateral. Generalmente ese dolor unilateral se presenta mucho más en adolescentes y en adultos. En los niños puede llegar a ser bilateral y generalmente podemos tener una localización frontal completa como una localización muy común dentro de las localizaciones. Recuerden que la ubicación occipital es un factor en el cual yo tengo que decir, oiga, tengo que tener cuidado que esto no sea otra cosa. Entonces, por eso, inicialmente esa localización occipital debemos tomarla con pinzas. Generalmente, el tipo de dolor de cabeza es pulsátil. Eso también va aumentando con respecto a la edad. En adolescentes llega a ser un 80% la presencia de la pulsatividad del dolor, una característica presente de la migraña, pero no en todos los niños, no sea por, digamos que, la adecuada propagación de la onda o por cómo explica el paciente su tipo de dolor, pues que puede no estar presente ese ítem de pulsatividad. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
La intensidad del dolor tiene que ser moderada a severa. Eso lo podemos preguntar en una escala de dolor o lo podemos preguntar en qué tanto pues el niño pierde clases con la presencia de los eventos de cefalea. El empeoramiento por actividad física y la presencia de otros síntomas que tienen que estar acompañantes. Las náuseas, la fono y la fotofobia son los más comunes, se presentan del 86 al 80%. Tenemos las náuseas, la sensación rotacional ilusoria horizontal y pues podemos llegar a también tener eventos eméticos, que es muy importante también tenerlos en cuenta. Frente a los eventos de aura, estos eventos de aura pues se presentan previos al inicio de la cefalea y pues podemos tener distintos tipos de auras. Esas auras pueden ser visuales positivas, visuales negativas, podemos tener auras sensoriales como las parestesias, las disestesias, motoras como las hemiparesias o las monoparesias, o podemos tener otras como las confusiones, la difasia, la amnesia, y pues tenemos, digamos que en la presencia tiene que ser mínimo una hora antes pues, de la presentación de la cefalea. Entonces, vamos a ver que las más comunes generalmente son las auras visuales y en esas vamos a tener visión borrosa, líneas en zigzag, micropsias, macropsias que nos hablan de Alicia en el País de las Maravillas y la metamorfosia dentro de las más importantes presentes en los eventos de aura. Vamos a tener entonces que todos estos son, digamos que las clasificaciones que la ICH3 pues nos genera para los procesos de cefalea crónica en niños y pues importante sea también la migraña hemipléjica que se debe familiar o esporádica y pues digamos que es importante y en el inicio de su diagnóstico pues primero tenemos que hacer diagnósticos diferenciales pues de ACV en estos niños. Dentro de los otros tipos de migraña que nos hablan en la clasificación, nos hablan de la migraña retiniana, que es importante en esta, pues que tenemos síntomas específicamente visuales, que generalmente son monoculares, que van a ser reversibles y que van a tener también unas características de tiempo específicas para hacer su diagnóstico. Los otros son los síndromes episódicos asociados a migraña, donde vamos a tener el vómito cíclico, también vamos a tener la presencia del vértigo paroxístico benigno, vamos a tener la presencia de la migraña abdominal, vamos a tener la presencia de tortícolis paroxística benigna y vamos a tener, por último, pues la presencia de la migraña basilar o del trompo encefálico, como la llamamos actualmente. En todos estos eventos, el examen neurológico tiene que ser normal entre episodios y cada uno tiene unas características especiales que por aras al tiempo, pues no vamos a ahondar en estas, pero pues es importante hacer y entender que frente a los síndromes episódicos asociados a migraña, la mayoría de estos son diagnósticos de exclusión. Cuando ya hemos descartado todo, podemos llegar a este tipo de diagnósticos. Vamos a ver que hay unas complicaciones que van a ser frecuentes en la migraña, como el estado migrañoso, que es una cefalea que se va a sostener por encima mayor de 72 horas. Vamos a tener una aura persistente sin infarto, que también es un síntoma de aura que se prolonga durante una semana, sin evidencia de una zona de isquemia cerebral. Un infarto migrañoso, que es uno o dos síntomas de aura migrañoso asociados a una lesión isquémica cerebral demostrada por neuroimagen, y pues podemos tener las crisis epilépticas asociadas o desencadenadas por migraña, que anteriormente llamábamos migralepsia. Regálenme un segundito porque ya me estoy quedando sin voz. Dentro de otras cefaleas primarias que tenemos en la ICH3, pues está la cefalea tensional, la cefalea tusígena primaria, la cefalea del ejercicio benigno, la cefalea asociada a la actividad sexual, la cefalea de pulsón de hielo y la cefalea del racimoso del clúster. Por debajo de los 12 años siempre es importante cuando tengamos características de este tipo de cefaleas descartar causas secundarias porque no son muy comunes en nuestra población pediátrica la presencia de este tipo de cefaleas primarias. Frente a los paraclínicos, pues generalmente, a menos de que tengamos signos de alarma y tengamos un examen neurológico anormal, pues no deberíamos hacer más exámenes más allá pues, de un examen neurológico completamente normal. ¿Cuándo hacer una neuroimagen? Pues cuando tenemos una cefalea
recurrente con un examen neurológico anormal o tenemos banderas rojas. Hay distintos tipos de estudios en los cuales se trata de estudiar qué tipo de pacientes sin banderas rojas en últimas tenían una neuroimagen anormal, y realmente la presencia de una neuroimagen anormal en esos pacientes no es muy alta, pero pues se puede llegar a presentar anormalidades hasta en 1% en pacientes que no tenían banderas rojas. Por eso es importante hacer un adecuado seguimiento de estos síntomas en el tiempo para saber a quién y en qué momento debo tomar una neuroimagen. Frente al tratamiento, pues necesitamos saber cuál ha sido el comportamiento de la migraña en nuestros niños, y se va a dividir en un manejo agudo. Recordemos que el inadecuado manejo agudo hace que esto se perpetúe, en un manejo de autocuidado en el cual debo explicarle muy bien a nuestro paciente cuál va a ser todo nuestro manejo eh, en casa, en higiene de sueño, en hidratación, y vamos a tener un manejo preventivo o profiláctico. Entonces, dentro del tratamiento de autocuidado, pues tenemos que hacer unas adecuadas pautas de higiene de sueño. La exposición a pantallas antes de dormir es importantísimo. La adecuada hidratación, la adecuada identificación de desencadenantes alimentarios, la presencia regular de actividad física es importante tenerla en una relación para nuestros pacientes, los procesos de relajación y hacer un adecuado diario de migraña para ver todos nuestros precipitantes. Frente al tratamiento agudo, hay distintos tipos de estudios que tratan de mirar cuál es el tratamiento agudo más efectivo. Y lo que ha encontrado la literatura es que el sumatriptán y el naproxeno son los tratamientos más efectivos frente al tratamiento agudo en los pacientes con cefaleas primarias. Entonces, debemos hacer un adecuado abordaje de los eventos agudos, pero tenemos que importante explicarle a nuestros pacientes que no debemos hacer sobreuso de los AINES, porque ese sobreuso puede llevar a un dolor de cabeza relacionado al abuso pues, de los analgésicos no esteroideos. Acá están los triptanes. Los triptanes son una opción muy importante frente a las terapias abortantes de los cuadros clínicos de migraña. Bloquean los péptidos vasoactivos del núcleo trigeminal caudal, por eso tienen un target de acción tan importante en ese manejo abortivo. Tenemos muchísimos: el rizatriptán, el amultriptán, el somiltriptán, y pues digamos que en los estudios el que más frecuentemente se ha visto relacionado con un buen desencadenante y abortivo de los eventos de cefalea, pues es el sumatriptán. Tenemos el somiltriptán, que está aprobado por encima de los 6 años, que también es digamos que una alternativa muy importante, y los efectos secundarios se generan aproximadamente en el 10% de los pacientes. Vamos a tener náusea, rubicondés, disconfort torácico, y las contraindicaciones para el uso de estos pacientes son antecedentes de ACV. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. El uso va a ser limitado y no debería llevarse a más de 2 a 3 días el uso del tratamiento de los triptanes. Es importante. Vamos a tener también otros tipos de tratamientos. Dentro de estos, pues sulfato de magnesio y la dexametasona en algunos tipos de cefaleas primarias tienen alguna importancia frente al manejo de los síntomas. Entonces también podríamos tenerlos en cuenta como moduladores del dolor de cabeza. Ya en el tratamiento, pues es importante en los agudos hacer un desmonte gradual y explicar o evitar el sobreuso de estos. Frente a los tratamientos crónicos, pues tenemos también varias opciones, y estas están relacionadas con la presencia de alta frecuencia, de alta intensidad. Hay una escala que es el PET-MIDAS, y el PET-MIDAS me permite clasificar cuál es la intensidad de esa cefalea, y en todos los PET-MIDAS por encima del 30 puntos, pues yo debería generar un proceso de profilaxis. Y tengo distintos tipos de profilaxis que podría tener en cuenta para pues comenzar a utilizar en mis pacientes con migraña. Hay distintos estudios que tratan de comparar los distintos tipos de, de profilaxis. Los que nosotros generalmente más usamos son la flunaricina, que tiene un buen esquema de seguridad. Entonces, cada vez más lo utilizamos más.
digamos que en donde más tiene un efecto de acción es en los pacientes que están entre los 10 y los 14 años, con una media aproximadamente de los 13 años, ahí es donde más sirve, pero es uno de los que menos efectos adversos tiene. Utilizamos también el propanolol, el topiramato, que generalmente siempre han sido muy seguros. El propanolol lleva más de 60 años utilizándose como un profiláctico de migraña. El topiramato también es muy bueno como un profiláctico eh, con un poco más de efectos secundarios que estos anteriores. Pueden llegar hasta el 15 al 18% de la presencia de efectos secundarios en estos pacientes. Pero digamos que todo está enfocado a una adecuada información de los pacientes y por eso traigo este estudio que es muy conocido, que es el CHAPS, donde se hace una relación directa entre amitriptilina, topiramato y placebo, y acá se dan cuenta que el placebo es más efectivo que estos dos fármacos anteriores. ¿Por qué? Porque dentro de las recomendaciones que se daba a estos pacientes, pues estaba la recomendación también de cambios de actividad de vida. Por eso es importante tener en cuenta que no es solamente dar un fármaco, sino es hacer un abordaje completo en nuestros pacientes para que tengamos una mayor efectividad en los pacientes en los cuales nosotros queremos poner la profilaxis. Entonces, el topiramato generalmente pues, es el único agente profiláctico como agente profiláctico aprobado por la FDA en mayores de 12 a 17 años. Las dosis varían de 25 cada 12 a 50 cada 12, entonces podemos tenerlo como una buena forma en la cual tengamos un buen profiláctico. También podemos utilizar, como les decía anteriormente, una profilaxis de bajo perfil de efectos adversos, como la flunaricina, que la podemos utilizar de 2.5 hasta 10 miligramos día y va a mostrar una buena eficacia en niños y adolescentes. Y lleva hasta una reducción del 50% de los eventos de migraña. Curiosamente, la flunaricina ha tenido una particular adherencia o de manejo de control de migraña en los pacientes con migrañas hemipléjicas, donde llega a un control de migraña hasta el 85%. Tenemos algunos otros manejos que llamamos nutricionales, como el magnesio. Podemos tener dosis de magnesio que van de 400 a 600 miligramos una vez al día o 200 a 300 dos veces al día. Podemos también tener manejos con riboflavina de 400 miligramos día, coenzima Q10 300 miligramos una vez al día o melatonina 3 miligramos en la noche. Este no solamente va a ayudar al sueño, sino también tiene una importancia en un compromiso hipotalámico en la cefalea y por eso podría llegar a mejorar, digamos que la frecuencia y la intensidad de los eventos de cefalea. El tiempo de tratamiento depende, generalmente va de 3 a 6 meses y es importante estarle seguimiento a estos pacientes con el PET-MIDAS y con los diarios de migraña porque de esta forma pues nosotros hacemos que tengamos digamos que una mayor aceptación del tratamiento y es importante hacerles entender que este tipo de tratamiento no es si tiene el dolor de cabeza, es si tiene o no tiene el dolor de cabeza porque de esa manera vamos a tener una mejor adherencia y vamos a tener un mejor control de síntomas. Existen nuevas terapias, tenemos targets específicos para el neuropéptido vasodilatador, que recordemos que se eleva en la migraña. Entonces, esas moléculas pues, son receptores diana para el tratamiento. Tenemos anticuerpos monoclonales que se utilizan para el péptido, como el epituzumab y el galcasenumab, en el cual, pues, digamos que tenemos activaciones directas sobre estos neuropéptidos y tenemos un mejor control con respecto al placebo en los estudios. En este momento no tenemos ninguno de estos activos en edad pediátrica, pero cada vez más se hacen más estudios para pues, tener estos nuevos tratamientos en la edad pediátrica. Nuestras conclusiones es siempre evaluar adecuadamente los pacientes con cefalea, reevaluarlos, hacerles un adecuado seguimiento y determinar si existen banderas rojas o no para pues apoyarnos del uso de las neuroimágenes. Siempre hacer un adecuado seguimiento del examen neurológico. Es importante explicarle a los pacientes por qué hay que evitar el sobreuso de los analgésicos. Tenemos que tratar de ajustar nuestra profilaxis con respecto a cada paciente para evitar efectos adversos y mejorar la adherencia. Y es importantísimo controlar todos los factores de riesgo psicosociales para disminuir la frecuencia y la intensidad de los eventos de cefalea.
Esto es lo que tenía preparado para mostrarles el día de hoy. Nuevamente me disculpo por mi disnea y mi voz de tarro, pero pues he estado supremamente agripada. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedo pues a la orden para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Creo que no tenemos nada que disculpar acerca de la voz, sino antes agradecerle por su disponibilidad y bueno, de haberlo sabido de pronto lo hubiéramos corrido, pero bueno, gracias a Dios pudimos contar con su presencia y sobre todo con sus conceptos el día de hoy. Me parece que para un tema tan amplio como es cefalea en pediatría, nos presentó todo muy, muy puntual y de una forma muy clara. Creo que eran como esas claves que nos presentó, me parece que son sumamente importantes, no solamente para los estudiantes e internos que nos acompañan, sino para nosotros los pediatras en sala de urgencias o en la consulta externa. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer las preguntas en el chat. Bueno, acá el doctor César Ortiz, que debo agradecer la presencia de César ahorita en esta noche, es nuestro pediatra de urgencias y pues agradece la charla al día de hoy, doctor Juan Camilo. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y cualquier duda, si no es en este momento, pues puede ser a mi correo electrónico, si lo quieren anotar acá, se los voy a poner en el gracias. Cualquier cosa, pues a la orden. Y pues para próximas invitaciones, pues espero estar un poco mejor de voz. No, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Esperamos también su compañía en próximas charlas Claro que y le sí. agradecemos de antemano la Claro que sí. disponibilidad. Pues no hay preguntas en el chat, no sé si alguien, les reitero la invitación, si alguien tiene alguna pregunta. Creo que no, creo que todo quedó tan claro precisamente que no hay Ojalá preguntas. sea eso y no haya quedado todo muy, muy confuso. No, confiamos que sí. Muchas gracias a todos, gracias por la asistencia y gracias de nuevo al doctor Juan Camilo, de parte también de Pediatips Fuchs. Como grupo le agradezco mucho su presencia y su deseo de colaborarnos, pues así precisamente como esto, como dijo, que en estos espacios autónomos, pues precisamente es como las personas que nos quieran regalar un espacio de su tiempo y quieran compartirnos conocimiento. Este es precisamente como el objetivo, es como el objetivo de este grupo, pues es así, un grupo de interés de libre, digámoslo así, participación, en donde lo que queremos es extender un poco el conocimiento en pediatría. Perfecto, Elena. Ustedes saben que a la orden y cualquier cosa nos estamos hablando, ¿vale?